Imaginen una ciudad, el último eco del glorioso Imperio Romano, protegida por las murallas más formidables que el mundo jamás había visto. Durante más de 1000 años, Constantinopla fue el faro de la cristiandad, una joya inexpugnable que resistió más de 20 asedios. Pero en 1453, todo estaba a punto de cambiar. Esta no es solo la historia de una batalla, es la crónica del fin de una era, un choque épico entre dos mundos que redefiniría el mapa del poder para siempre. ¿Cómo cayó la ciudad que se creía eterna? Acompáñenme a descubrirlo. Para entender la magnitud de este evento, debemos viajar atrás en el tiempo. Constantinopla no era una ciudad cualquiera, era la heredera directa de Roma, la capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. Mientras Europa Occidental se sumergía en la Edad Oscura, tras la caída de Roma en el 476. Era un puente entre Oriente y Occidente, una metrópoli cosmopolita y el corazón de la fe ortodoxa. Y su mayor tesoro, su garantía de supervivencia, eran sus murallas. Las murallas de Teodosio eran una obra maestra de la ingeniería militar. Un sistema de triple defensa que se extendía por más de 6 kilómetros. Imaginen esto, primero, un foso ancho y profundo. Luego, una muralla exterior con torres. Y detrás, la muralla interior, mucho más alta y robusta, salpicada de torres de casi 20 metros de altura. Durante siglos, ejércitos de persas, árabes, búlgaros y rusos se estrellaron contra esta fortaleza inexpugnable, siempre sin éxito. Las murallas eran el símbolo de la resistencia de un imperio que, aunque debilitado, se negaba a morir. Pero en el siglo XV, una nueva fuerza estaba en ascenso, una que traería consigo el trueno de una nueva era. Esa fuerza era el Imperio Otomano, y al frente estaba un joven de apenas 21 años, el sultán Mehmed II. No se dejen engañar por su juventud. Mehmed era brillante, culto, hablaba varios idiomas, pero sobre todo era implacablemente ambicioso. Desde niño había sido obsesionado con una idea en conquistar Constantinopla. Para él, no era solo una ciudad, era el premio final, la legitimación de su poder y el cumplimiento de una profecía islámica. Se dice que juró yo tomo Constantinopla, o Constantinopla me toma a mí. Su determinación era absoluta. Mehmed sabía que los métodos antiguos no funcionarían contra las murallas de Teodosio. Urbano era un maestro fundidor de cañones, pero sus servicios habían sido rechazados por el emperador bizantino Constantino XI, quien simplemente no podía pagarle lo que pedía. Mehmed, en cambio, le ofreció a Urbano recursos ilimitados. Le preguntó, ¿puedes construir un cañón que pueda derribar los muros de Babilonia? Urbano respondió que podía construir un cañón para derribar los muros de la mismísima Constantinopla. Así nació la basílica, un monstruo de bronce de más de 8 metros de largo. Para que se hagan una idea, necesitaba cientos de hombres y docenas de bueyes solo para moverlo. Disparaba proyectiles de piedra de más de 600 kilos a una distancia de 1,5 kilómetros. La basílica no era el único cañón, pero sí el más grande. Mehmed reunió una de las mayores flotas de artillería jamás vistas hasta entonces. La era de las murallas de piedra estaba a punto de enfrentarse a la era de la pólvora, y el resultado sería devastador. En abril de 1453, el asedio comenzó. Un ejército otomano de más de 80,000 hombres, incluyendo a la temible infantería de élite, los jenízaros, rodeó la ciudad. Dentro, la situación era desesperada. El emperador Constantino XI contaba con apenas 7,000 soldados, una mezcla de bizantinos y mercenarios genoveses. Era David contra Goliat. Durante semanas, los cañones de Mehmed martillaron las murallas sin descanso. El sonido era ensordecedor. El suelo temblaba y las antiguas piedras, que habían resistido por 1000 años, comenzaron a agrietarse y desmoronarse. Los defensores trabajaban día y noche para reparar las brechas, luchando con una valentía increíble, pero sabían que era una batalla perdida contra el tiempo. Pero Mehmed tenía otro problema. La entrada al puerto de la ciudad, el Cuerno de Oro, estaba bloqueada por una gigantesca cadena de hierro que impedía el paso de su flota. Sin controlar el mar,
el asedio no sería completo. Aquí es donde Mehmed demostró su genio táctico y su audacia sin límites. Si no podía pasar la cadena, la rodearía. Ordenó a sus hombres construir un camino de troncos engrasados sobre una colina. Y entonces, ante la mirada atónita de los defensores, los otomanos arrastraron 70 de sus barcos por tierra, literalmente navegando sobre la colina, para depositarlos directamente en el Cuerno de Oro, detrás de las defensas bizantinas. Fue una hazaña logística sin precedentes que sembró el pánico en la ciudad. A pesar de todo, Constantinopla resistía. El asedio se prolongó durante 53 días. Mehmed, impaciente, decidió lanzar un asalto final masivo en la madrugada del 29 de mayo. Oleada tras oleada de tropas otomanas se lanzaron contra las murallas debilitadas. Los defensores, exhaustos pero decididos, repelieron los primeros ataques. Parecía que, una vez más, la ciudad milagrosa podría sobrevivir. Pero entonces ocurrió el golpe de suerte que cambiaría la historia. La leyenda cuenta que en medio del caos de la batalla, alguien olvidó cerrar una pequeña puerta en las murallas del noroeste, la llamada Kirkoporta. Un pequeño grupo de genízaros la descubrió, se coló dentro sin ser visto y subió a lo alto de una torre, donde plantaron el estandarte otomano. Al ver la bandera enemiga ondeando dentro de su propia fortaleza, el pánico se apoderó de los defensores. Su moral se derrumbó, las defensas colapsaron y las tropas de Mehmed inundaron la ciudad, y que fue del último emperador romano, Constantino XI. En un acto final de valentía, se quitó sus insignias imperiales para no ser reconocido, y se lanzó a la batalla como un soldado más, luchando codo a codo con sus hombres hasta el final. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, desapareciendo en el torbellino de la historia junto con su imperio. Se convirtió en una leyenda, un símbolo de la resistencia hasta el último aliento. La caída de Constantinopla fue un shock para el mundo. Durante 3 días, la ciudad fue saqueada. Tesoros artísticos y literarios acumulados durante un milenio fueron destruidos o perdidos para siempre. Pero Mehmed II, ahora conocido como el Conquistador, no quería destruir la ciudad, sino transformarla. La convirtió en la nueva capital de su imperio, Estambul. La gran catedral de Santa Sofía fue convertida en una mezquita, pero se conservó su majestuosa estructura. El impacto de este evento fue mucho más allá de las murallas de la ciudad. La caída de Constantinopla marcó, para muchos historiadores, el verdadero fin de la Edad Media. Cortó las rutas comerciales tradicionales entre Europa y Asia, obligando a las potencias europeas como Portugal y España a buscar nuevas vías marítimas hacia el este. Esta búsqueda desesperada de nuevas rutas fue el motor que impulsó la era de los descubrimientos. Tan solo 39 años después, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, buscando una ruta hacia las Indias, se topó con un continente completamente nuevo. Así es, la caída de Constantinopla condujo, indirectamente, al descubrimiento de América. La historia Oji 1453 es una lección sobre cómo la tecnología puede cambiar el curso de la historia, cómo la ambición de un solo hombre puede derribar un imperio milenario y cómo el final de un mundo puede ser el comienzo de otro. Es la historia de murallas que cayeron, de barcos que navegaron por tierra y de un emperador que murió como un soldado. Es el eco final de Roma y el amanecer de una nueva era. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más momentos que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo video.